Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Muchas gracias por conectarse. Gracias a toda América y a Portugal por conectarse. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado de lujo, el doctor Gonzalo Leal, Portugal. Él es experto en tartamudez. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Mucho gusto, Gonzalo. Gracias por aceptar esta invitación de hacer este en vivo. No, yo que te agradezco la invitación y es un gusto poder hablar un poco sobre el tema que me apasiona. Muchas gracias. Pues muchas gracias por hablarnos en español y quiero que nos digas cuál es tu formación académica y cómo llegaste al área de tartamudez. Muy bien. Yo lo comentaría que es más portuñol do que español, ¿ah? Bien, bien. Antes de más, dar un saludo especial a toda la gente que nos está asistiendo, particularmente mis colegas en este momento tan difícil que no pueden hacer lo que les apasiona. Y hoy es el Día del Trabajador, entonces un saludo muy especial para todos los colegas que muy pronto le puedan hacer su labor y su trabajo. Entonces, sobre mi formación, yo he estudiado acá en Portugal, se llama terapia del habla, fonoaudiología, y desde el inicio empecé a trabajar en los trastornos de la fluidez, en la tartamudez, y en este momento está haciendo mi doctorado, que dentro del tema de la terapia con personas que tartamudean, que estoy validando mi programa de intervención y también haciendo la comparación entre terapia presencial y teleterapia también. Nunca había imaginado que en este momento tú no estés en teleterapia, pero claro, eso ha sido muy útil. Y también, perdón, estoy asociado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Riverside, en que estoy trabajando con el Dr. Gerald Maguire, que está haciendo investigación en medicación para la tartamudez. Y entonces, esto es más dentro de la parte académica. La parte profesional, tenemos un centro de tratamiento de tartamudez que está en la base de Portugal, pero en este momento está trabajando un poco para todo el mundo. Y también pertenezco a la Sociedad Científica Portuguesa de Terapia del Habla. Muy bien, Gonzalo, muy interesante toda tu formación. Y bueno, ya para ir adentrándonos en el tema, me gustaría saber cuál es el concepto actual de tartamudez, cuál es su definición actual. Ok, ese es un tema interesante porque la verdad, muchas definiciones. Yo pienso que la evolución del tiempo ha empezado mucho por la perspectiva de la persona que está escuchando, o sea, por la perspectiva del profesional que va evaluando. Y el clásico es que hay la ruptura del discurso con repeticiones, bloqueos, prolongaciones, y con el pasar del tiempo se comprende que hay que no solamente una perspectiva de quien evalúa de la persona, pero también la perspectiva de la persona que tartamudea. Entonces, yo pienso que para hacer esa definición se tiene que comprender bien la complejidad de la habla, que habla es algo muy complejo, muy sincronizado, aproximadamente 100 músculos que tienen que estar coordinados. Habla es movimiento también, y comprender también qué es comunicación, porque la tartamudez pasa mucho, sobre todo cuando la persona utiliza su habla para comunicar. Y la comunicación es una característica muy importante para nosotros, que el hombre no es el animal más fuerte, no es el más rápido, no consigue respirar abajo de agua, pero tiene una capacidad única de comunicar, de trabajar en conjunto y hacer cosas maravillosas como estamos ahora también haciendo acá. Entonces, dentro del concepto, yo diría que la tartamudez es una interrupción involuntaria del flujo del discurso que la persona quiere hablar, pero siente que el movimiento vaya a parar. Entonces, eso le da una experiencia de pérdida de control. Y ese es un tema importante, que es esta experiencia de pérdida de control puede desencadenar muchas respuestas por parte de la persona, muchas conductas. Muy bien, y de acuerdo a las investigaciones actuales de los últimos años, ¿cuáles son las posibles causas por las que se produce tartamudez en base a la evidencia científica?
Ok, entonces, ya tiene muchos años se sabía que muchas de las personas que tartamudean tienen algún familiar que también tartamudea. Entonces, sabemos que la genética tiene una componente muy fuerte. Hasta el día de hoy están identificados como 4 genes asociados a la tartamudez que se piensa que pueden explicar como 20% de los casos. 4 genes que tienen mutación. Pienso que ahora está saliendo investigación de un quinto gene también que va a salir, pero lo que sabemos es que estas mutaciones van a influenciar el desarrollo del cerebro. Y entonces, claro, el cerebro coordena todo, coordena la habla también, y lo que sabemos es que del punto de vista de la estructura, pero también de la función, cuando comparamos personas que tartamudean con personas que no tartamudean, hay diferencias entre ellos. Entonces, hoy sabemos que la causa de la tartamudez no es emocional y sí es considerado un trastorno del neurodesarrollo. Ok, o sea, hay un componente genético, pero también puede tener un componente neurológico. Sí, seguramente que sí, que es algo que en el cerebro de la persona, porque sabemos cómo la habla es súper compleja, desde el planeamiento hasta la ejecución motora. Hay muchos procesos que tienen que ocurrir en muchas regiones de nuestro cerebro, y lo que los estudios nos han demostrado es que hay cambios estructurales, funcionales, en regiones muy importantes para el lenguaje y para la habla también. Aquí nos preguntan, y bueno, también hay mucha confusión en muchos pacientes, en muchos profesionales. ¿La tartamudez lo consideras como una enfermedad, como un trastorno? ¿Cómo lo consideras? Esta es una cuestión muy interesante, y hay un colega nuestro que hace la distinción que me parece súper interesante entre lo que son características como bloquear, prolongar, repetir, que puede ser una característica de tu habla, que sí, son características, son conductas típicas de tartamudez, y la distinción para el problema, o sea, para el trastorno, que cuando tiene impacto en tu vida. Entonces, yo no lo consideraría una enfermedad, a no ser que tenga un impacto negativo en tu vida y que te haya condicionamiento, ahí sí yo diría que tienes un trastorno. Ok, muy bien. Pues muchos saludos hasta España, aquí nos están saludando. Muchas gracias por conectarse. Eh, Gonzalo, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico actuales para la tartamudez? Ok, entonces cuando estamos pensando en el criterio diagnóstico es muy importante hacer también la distinción entre niños y adultos. Entonces, lo común cuando estamos analizando una muestra del habla, que es el trabajo del fonodiólogo, nosotros hacemos la distinción de las disfluencias que se consideran típicas, o sea, normales del habla, y eso está presente en la habla de toda la gente, particularmente en niños en su proceso de desarrollo del lenguaje. En determinado periodo ocurre más, pero cuando tenemos lo que se llama disfluencias atípicas, eso sí no es considerado natural y son, pueden ser conductas de tartamudez, que son los bloqueos, prolongaciones y repeticiones, sobre todo cuando tiene tensión física asociada. Hay una investigadora alemán que hablaba mucho sobre la distinción entre tartamudez y disfluencias normales, porque en un pasado reciente se utilizaba mucho el término tartamudez fisiológica. Se decía que era normal un niño tartamudear. Hoy eso está totalmente afastado y la frase es: no es normal, no es natural un niño tartamudear. Pero sabemos que muchos niños van a recuperar y siguen su vida sin tartamudear. Otros se puede tornar crónico. ¿En Y qué claro, momento, en qué momento los padres o los profesionales de la salud, sobre todo en los niños, deben someterse a un tratamiento? Precisamente porque había esa consideración anteriormente de la tartamudez fisiológica. eso. Entonces, a luz del conocimiento de hoy, y claro que hay distintas visiones, distintas líneas, pero lo principal consejo es: si un niño está tartamudeando, debe hacer una evaluación, porque la tartamudez puede surgir desde los 18 meses, 18 muy temprano, y el fonodiólogo, el profesional, va a evaluar y puede empezar con terapia indirecta, dando pautas a la familia, pero es un niño que ya necesita de intervención para que se pueda acompañar cómo va a proseguir, porque algo muy importante en tartamudez es que por un lado estamos hablando un poco
de la perspectiva biológica, mecánica, de la del sentimiento de pérdida de control, pero hay algo muy importante, que es la experiencia de tartamudear y el entorno. Y nosotros sabemos que las experiencias negativas muy fácilmente se pueden convertir en condicionamientos, en miedos, en un niño que tiene mucha dificultad de hablar, dificultad en se conectar, en se relacionar. Y también sabemos que la intervención temprana es la mejor posibilidad para una recuperación. Aquí nos hacen unas preguntas. Esther Catarribia nos menciona, en un niño, ¿a partir de qué edad se puede decir que sí tiene tartamudez? Una pregunta muy, muy interesante. La verdad, desde que lo evalúas, puedes hacer un diagnóstico de tartamudez de desarrollo. El tema es, ¿será que este niño va a persistir o va a recuperar? Y nosotros, solamente pasado algunos años que el niño está tartamudeando, hacemos el diagnóstico de tartamudez persistente de desarrollo, en que la posibilidad del niño salir del cuadro clínico ya es muy baja o muy reducida. Pero si el niño tiene conductas o estas conductas primarias de tartamudez, puedes diagnosticar tartamudez. Muy bien, aquí también menciona una persona, ¿hay algún protocolo estandarizado para el diagnóstico? El protocolo más utilizado en el mundo se llama SSI4, que significa un instrumento de severidad de tartamudez, que tiene un score, pero la verdad no está validado para los distintos países. Entonces, lo que pasa mucho, y pasa acá también en Portugal, es que nosotros tenemos algunas pautas sobre cómo evaluar. O sea, cómo mirar la frecuencia, analizar las conductas de las disfunciones atípicas, caracterizar si hay conductas secundarias de tensión física del niño, si hay conductas afectivas, cognitivas. Entonces, la verdad, yo pienso que no hay ni un protocolo que sea uniformizado para todos los países, pero cualquier persona, cualquier profesional puede estar habilitado para hacer la evaluación. Aquí nos preguntan también, ¿cuál es la diferencia entre las disfluencias de un niño de entre 2 y 4 años y la tartamudez? La evaluación del niño, no, la verdad, no depende de su edad. O sea, nosotros no hacemos distinción de disfluencias por cuenta de su edad. Lo hacemos por lo tipo, la calidad de las disfluencias que estamos mirando. O sea, si el niño tiene disfluencias de tartamudez con bloqueo, yo pienso que la única que puede crear algunas dudas por veces es la repetición. Y entonces ahí, para diferenciar, si la repetición fue muy rápida, que es típico de tartamudez, al contrario de una repetición que por veces es un poco más lenta, más suave, el número de veces que el niño o la persona está repitiendo, y muchas veces cuando tenemos dudas, podemos preguntar al paciente si ha sentido que se ha trabado. Eso no hay ningún problema, que ese es otro mito, que no se puede hablar con los niños sobre su tartamudez. Ok, ¿cuál es la diferencia puntual entre disfluencias y tartamudez, en conclusión? Ok, la verdad, las disfluencias no es necesariamente un cuadro clínico, ni tampoco patología, o estoy hablando en términos técnicos, porque la disfluencia puede ser una hesitación perfectamente normal de discurso y que es lingüística. Pero la disfluencia típica, o sea, la de tartamudez, es algo más de control motor de la habla, no tanto de planeamiento lingüístico, porque algo que define un momento de tartamudez es el niño o la persona sabe muy bien lo que quiere decir, pero no le sale. Entonces, como sabe lo que quiere decir, tiene todo muy bien planejado y no le sale, dale una experiencia que puede ser de frustración y de dificultad. Pero claro que es muy variable de niño para niño, de persona para persona y va a depender mucho de la experiencia que va a tener. ¿Qué opinas sobre la raíz científica de la tartamudez? Sobre la raíz científica del nombre. Ok, del nombre, la palabra. Sí. La palabra cambia mucho de país para país, ¿no? En Portugal se llama gagués. Yo pienso que al nivel de la palabra, a mí llamarle tartamudez o llamarle otra cosa va a ser igual. Yo pienso que el trabajo que tenemos que hacer es bajar los estereotipos que existen sobre personas que tartamudean, los mitos, las creencias negativas, la idea de que personas que tartamudean tienen algún trastorno emocional o que personas que tartamudean son menos inteligentes o que no saben lo que están diciendo. Y ese es el problema. Y yo pienso que se tiene que hacer mucho más
aumentar la conciencia sobre el tema y la información. Muy bien. ¿Cuál es la mejor manera de hablarles a las personas que tienen tartamudez? Personas que tartamudean, personas que presentan tartamudez. ¿Cuál sería el concepto actual para manejar más a las personas? O sea, tu pregunta es sobre cómo hablar con ellas sobre eso, con las personas que tartamudean. Sí, cómo dirigirse hacia ellas, cómo dirigirse hacia un público. Yo personalmente, yo pienso, y esta es mi visión para todo lo que hacemos en terapia, es transparencia. O sea, el paciente que está conmigo, no hay nada que, lo que yo pienso, le comento con él. No hay ninguna, no sé, piensan lo más directo posible y con el menor reactividad negativa o lo que sea. El otro tema es comprender que estamos hablando de personas que tartamudean y no de tartamudos. ¿Por qué es distinto? Porque la tartamudez es una característica de la persona y las personas son distintas también. Entonces, yo no creo que exista un estereotipo de tartamudos, pero sí a personas que tartamudean. Muy bien. Ahora vamos a entrar al tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos actuales para la tartamudez en base a la evidencia científica, a los tratamientos actuales de acuerdo a las últimas investigaciones? Una vez más, va a depender mucho de niños hasta adultos. Entonces sabemos que si estamos trabajando con intervención temprana, niños que no tienen conciencia que tartamudean, que ha empezado a tartamudear como a pocos meses, poco tiempo, utilizamos mucho terapia indirecta, en que cambiamos el entorno, creamos lo que llamamos un momento especial, diario, para que su madre, su padre o la persona que le esté más próximo le pueda hacer como un modelo para bajar la presión del tiempo y dar una experiencia más fácil de habla. O sea, pedimos a la familia que hable un poco más despacio con el niño y que haga más pausas en cuanto habla, que cambie de turnos de una forma más lenta, o sea, promover una experiencia que ya sabemos que puede ayudar al niño a tener mayor fluidez y dar mucho refuerzo positivo, porque sabemos que la neuroplasticidad se cambia a través de la experiencia y de la emoción. Por eso que es muy importante el profesional manejar la madre, el padre o una figura emocionalmente importante para este niño y trabajar con él. Después, si estamos hablando de terapia directa, en que el niño sabe que, porque está con nosotros, podemos utilizar diferentes metodologías. Hay metodologías que se llaman metodologías de reconstrucción del habla, que es algo, pienso yo, muy común en Sudamérica, en América Latina también, que muy utilizar, trabajar con los niños para que hablen despacio, que articulen de una forma más lenta, pero hay también técnicas que se llaman técnicas de modificación de la tartamudez, que es para manejar la tensión física que el niño está haciendo durante el momento y que pueda salir de una forma más suave, sin pensamientos negativos, sin emociones negativas asociadas a su tartamudez. O sea, llamamos de desensibilizar para que el niño se sienta muy cómodo, muy confortable, porque muchas veces estos niños que no se sienten cómodos, que no se sienten confortables, empiezan a hacer mucha fuerza en cuanto hablan, mucha tensión, o intentan evitar porque tienen miedo de tartamudear. Entonces se utiliza también modificación o no se puede combinar ambas. Cuando es hablando ahora de niños un poco mayores, adolescentes y adultos, que ya pueden tener mucho condicionamiento, muchas veces nosotros trabajamos también con psicólogos que utilizan sobre todo terapia cognitivo-conductual o alguna variante de terapia cognitivo-conductual. Yo pienso que los grupos de autoayuda también pueden ayudar muchísimo y también esperamos que en un futuro próximo, ya tenemos algunas experiencias con eso, para casos más graves, con medicación, con médicos formados en el tema, que pueden medicar en combinación con terapia fonoaudiológica y también muchas veces psicoterapia. Eh, ¿Tú estás, recomiendas algún método en específico para la tartamudez? Porque, bueno, en el mundo hay muchos autores que han creado métodos para la tartamudez como método Maguire Program, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú qué recomiendas? ¿Cuál es tu opinión sobre ese tipo de programas? Mi visión,
y hay que comprender varios puntos, la verdad. El punto número uno, programas terapéuticos son cosas muy estructuradas y muy buenas para investigar, para hacer investigación, porque si vas a cambiar cosas, ya es muy difícil controlar las variables. Por eso es que los programas se investigan mucho más fácil y tenemos mucha más publicación de programas terapéuticos. El proceso terapéutico a mí me hace mucho más sentido porque las personas son distintas. Por ejemplo, es totalmente distinto yo trabajar con una persona que tartamudea y tiene déficit atencional, por ejemplo, o yo trabajar con una persona que tartamudea y tiene trastorno de ansiedad o depresión, o una persona que tartamudea y que tartamudeo no tiene ningún impacto en su vida. Entonces, tampoco necesita de terapia. ¿Qué quiero decir? Yo pienso que los profesionales, como nosotros, debemos estudiar los distintos programas basados en evidencia y después sí escoger como las mejores herramientas para cada caso, porque un programa no va a dar respuesta a toda la gente. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos que se están en investigación para en un posible futuro utilizar para la tartamudez? Muy bien, entonces son, la verdad, medicamentos. Nosotros sabemos de la investigación que esto estoy hablando de adultos, ¿ok? Sobre todo investigación con adultos, que los adultos que tartamudean, los ganglios basales, que es una región muy importante de nuestro cerebro para la coordinación y secuenciación del movimiento motor para la habla, que tienen están haciendo un funcionamiento un poco atípico y que es muy probable que este funcionamiento atípico está relacionado con los niveles de dopamina en el cerebro, que al contrario de la dolencia de Parkinson, que hay un nivel bajo de dopamina, acá tenemos niveles altos de dopamina. Entonces, la medicación van a actuar para bajar los niveles de dopamina y así poder regularizar el funcionamiento de los ganglios basales. Lo que pasa, la dificultad, son los efectos secundarios, porque la dopamina también es muy importante para el humor, por veces también a ganho de peso. Entonces, en este momento está decorriendo un estudio en Estados Unidos que ha hecho ya un primer ensayo clínico con una medicación que se llama Ecopipam. Y Ecopipam actúa a nivel de los receptores de dopamina y lo que se está mirando es que no tenga tantos efectos secundarios y así se pueda combinar con la terapia de fonoaudiología o de psicología. Entonces yo diría que serán medicamentos que son captadores de dopamina, pero claro, en dosis muy bajas y con una monitorización del estado de salud del paciente, nominalmente de depresión. Eso ha pasado con nosotros acá en algunas experiencias de medicación con pacientes muy severos que se tornaban mucho más fluidos, pero que se estaban deprimiendo. Y ahora está yendo bastante mejor todo ese trabajo. Gonzalo, a propósito de la película El discurso del rey, ¿cuáles son los mitos en la tartamudez? Hay muchos mitos en la tartamudez. ¿Cuáles consideras que sean los principales mitos que hay en la población en general en la tartamudez? Yo comentaría que para mí el primero mito, y es muy interesante que tenemos algunos países que, por ejemplo, mi mentor, que es profesor Barry Guitar, y otros terapeutas son personas que tartamudean. Y la verdad, se me preguntasen cuál es la característica que te falta para ser un terapeuta mejor, yo diría que es tartamudear. Porque ninguém mejor que una persona que tartamudea para saber exactamente, no solamente desde el punto de vista motor, lo que está pasando, pero también lo que está sintiendo y lo que está pensando también. Y entonces hay que comprender que este es un trastorno que se tiene que manipular todo. ¿Y por qué que sería tan interesante tener más terapeutas que tartamudean? Porque el mayor mito es pensar que a la persona que tartamudea está cometiendo un error, que está haciendo algo que es... El tartamudez no es un error, es algo que le pasa, no es algo que está haciendo de forma incorrecta, ¿no? Entonces yo pienso que un primer mito es pensar que las personas no saben hablar, que las personas no saben respirar, que las personas son excesivamente nerviosas, que no son tan inteligentes, que no pueden tener un trabajo que tiene que manejar presión o que tiene que hablar en público. Entonces yo pienso que profesionales que tartamudean son muy importantes para ayudar a derrubar estos mitos. Este es un punto.
Otros mitos, en mi perspectiva, es sobre la cuestión laboral. Ese es un tema que a mí me preocupa muchísimo y ahora con toda esta crisis mucho más, que pensar que una persona que tartamudea no es tan capaz como otro para un determinado trabajo. Y yo pienso que la resiliencia que muchas personas que tartamudean tienen es una característica fenomenal para trabajar. Pero la verdad, hay muchos mitos, Carlos, en distintos países, y nosotros tenemos la experiencia de trabajar en muchos países. Hay personas que piensan que tartamudez es contagiosa. Yo estaba trabajando con una persona de Dubái y cuando yo trabajo, yo tartamudeo voluntariamente, ¿no? Para poder manejar algunas técnicas. Y mi paciente estaba súper preocupado y me decía, ¿no tienes miedo que vas a quedar tartamudeando para siempre? Y yo, no, lo hago como 8 horas por día hace años y sigo igual. Entonces, yo pienso que hay de verdad muchos mitos muy cultural también y muy basado en la experiencia de los distintos países. Muy bien, vamos a contestar algunas preguntas que nos están haciendo aquí. Nos pregunta Vivian, ¿qué actividades lúdicas se pueden realizar en niños con tartamudez? ¿Perdón? Actividades lúdicas. Sí. Una vez más, yo pienso que depende mucho de la edad y del tipo de tartamudez que estamos mirando, pero todo, jugar es genial porque las reglas del juego son las reglas de la comunicación. Entonces, nosotros, algún juego que juego yo, y después del niño, el cambio de turnos, es genial porque yo puedo lentificar los cambios de turnos y ese pues pasa mucho para la comunicación también. Porque es muy común que cuando yo pregunto algo a un niño me quiera contestar muy rápido. Entonces, hay juegos que le pueden ayudar. Y después nosotros utilizamos mucho una jerarquía lingüística. O sea, si es un niño que está teniendo mucha dificultad, empezaremos entonces con juegos más simples, solamente de, la palabra me falta en español, pero solamente de nomear una palabra Sí. aislada, ¿sí? ¿Ok? Y después vamos para frases, y después para monólogo, o sea, voy subiendo la estructura lingüística como me guste. Muy importante que el niño se divierta muchísimo haciendo el juego. En terapia es fundamental que el niño se divierta, que se sienta muy bien y que el niño se sienta muy bueno comunicador. Los niños se tienen que sentir empoderados. Entonces, yo diría que nosotros en terapia jugamos con la tartamudez. Tenemos muñecos que simbolizan las repeticiones, como la rana. Tenemos la serpiente para las prolongaciones. Y después tenemos, por ejemplo, también Winnie the Pooh, que está comiendo el miel, que se queda bloqueado para los bloqueos. Entonces, para niños, adaptarse, vamos a hacer terapia directa de una forma positiva para que no tengan miedo de la tartamudez. Cristian nos pregunta, basado en la medicina basada en la evidencia, ¿cuál es el tratamiento más eficaz para los bloqueos y prolongaciones en personas con tartamudez? Ok, entonces es así. Depende mucho de lo que estás mirando. Se fue técnicas para no tartamudear. Quizás en adultos, lo programa que tiene más publicación se llama Camperdown Program de Australia, que es un programa de habla prolongada. Es un programa que utiliza habla prolongada, muchos videos, mucha autoevaluación, que se llama Video Self-Modeling, que yo me modelar a través del video. Entonces, el objetivo terapéutico de este programa es no tartamudear. Después tenemos técnicas de modificación, como el pull-out o otras técnicas, que es para suavizar el bloqueo para que él sea lo más curto posible y menos tenso. Porque es totalmente distinto. Imagina, yo hice mi nombre. Mi nombre es Gonzalo, ¿ok? O mi nombre es Gonzalo. Las dos situaciones, este es un momento de tartamudez. La frecuencia es igual, pero la calidad totalmente distinta, ¿no? Entonces, de mi perspectiva, pensando ahora en adultos, el objetivo realista es trabajar para que puedan tartamudear fluentemente, que significa que los momentos sean cortos y tensos, que se sientan súper confortables, cómodos, que puedan hablar con cualquier persona en cualquier momento, cuando quieran. Hablando de niños,
Hay el tratamiento LEADCAM, que tiene mucha evidencia, que es utilizando contingencias verbales, muchos elogios. Tenemos el programa Restart, que es un programa basado en las capacidades y demandas de los niños. Tenemos el programa de interacción padre-niño de Pauling Center de Londres. O sea, estos programas tienen evidencia y se pueden utilizar y se pueden pesquisar en la internet para tener conocimiento cómo aplicar. ¿Qué piensas sobre el uso de teleterapia con personas que tartamudean a propósito de este tiempo? Sí, nosotros comentar que ya teníamos experiencia con teleterapia, sobre todo con adultos. Nuestra duda era sobre los niños, cómo irían a manejarlo. Y ha sido una experiencia súper buena, con resultados geniales. Claro que nuestro equipo ya tenía experiencia y eso ha sido muy facilitador. Seguimos aprendiendo muchísimo porque es muy difícil con niños un poco más chicos, con niños que tienen trastornos conductuales, con niños que tienen problemas de atención. Y entonces eso estamos manejando, estamos estudiando también para comprender, pero os puedo decir que nosotros evaluamos la satisfacción de nuestros pacientes a través de inquéritos, hacemos preguntas si les está gustando las consultas, los objetivos terapéuticos, y hasta ahora la respuesta está siendo fenomenal. Y entonces yo pienso que teleterapia va a ser una realidad muy fuerte en un futuro próximo, quizás combinada con la terapia presencial. Y eso me alegra muchísimo porque estamos trabajando en un proyecto que pretende llevar a teleterapia un poco a todo el mundo, inclusive también a Latinoamérica. Muy interesante. Florencia Medina de Argentina nos pregunta, hoy ante esta situación de aislamiento social, hemos observado mayor ansiedad en todos en general, tanto en personas con tartamudez y sus familias. ¿Qué recomendaciones podrías darnos para este tiempo? Eso es totalmente verdad. Yo lo miro lo mismo. Yo pienso que este es un momento donde nosotros tenemos que comprender que somos terapeutas, ¿no? El fonoaudiólogo es un terapeuta y en este momento es importante para las familias hablar con nosotros. Entonces, estamos dando más tiempo a la familia, o sea, el paradigma de la consulta que en el presencial, en nuestro caso era muy inicio con la familia, después nos quedamos con el niño y el final de nuevo con la familia. En este momento estamos muy dirigidos a la familia en la consulta, nos quedamos más tiempo con ellos, muchas veces escuchando, y no es directamente sobre tartamudez, es sobre sus ansiedades, sobre sus problemas también, y comprender que nosotros tratamos personas, familias, entornos, no tartamudez. Y entonces es eso, es bajar la exigencia de la consulta. Es un buen momento ahora en teleterapia de hacer como una revisión de cosas que han sido trabajadas en el presencial, tener, o sea, todo un poco más lento, no intentar bombardear la familia y los niños con muchas actividades. Dos cosas que resultan muy bien. Una, intercalar, o sea, tener tareas con objetivos muy específicos de tartamudez, con otras simplemente para que el niño se divierta, para que no quite y se desista de hacer la terapia. Eso es muy importante. Y la segunda ha sido un consejo de nuestro colega expatriados de Estados Unidos, pedir a la familia que tenga como una bolsa con muñecos, con juegos que solamente se utilizan en la teleterapia. O sea, cuando está con el terapeuta, la familia tiene la pasta o la bolsa con los juegos y el niño lo va a jugar con su madre y nosotros lo vamos a orientar. Muy bien. A propósito, ¿qué recomiendas a un médico foniatra, terapeuta de lenguaje, fonoaudiólogo, logopeda, en la atención de los pacientes con tartamudez y dónde pueden buscar estos profesionales mayor especialización en este tema de tartamudez? Ok, yo pienso que los profesionales y los médicos, por ejemplo, acá en Portugal es muy interesante porque nosotros damos mucha formación y educación a médicos sobre tartamudez, sobre todo cómo identificar, cómo hacer el diagnóstico diferencial, factores de riesgo, cómo hablar con la familia, y entonces ya nos surgen niños derivados de pediatras, de médicos. Nosotros acá no tenemos foniatra, pero es algo que es muy interesante. Entonces, yo diría que es
una educación muy fuerte sobre diagnóstico diferencial y factores de riesgo para que puedan aconsejar las familias a hacerlo. Ese es el primer punto. Sobre la educación, y hablando específicamente de América Latina, nosotros, y tengo el gusto de ser profesor y también coordinador con mi querida colega Annelies Bonan y con el profesor Arnaldo Caroca en la Universidad de Concepción en Chile, tenemos la especialización, el diplomado en trastornos de la fluidez con un foco muy grande en tartamudez. Este año va a ser totalmente online. Yo pienso que las inscripciones terminan o están terminando en esta semana, que ya va a empezar. Entonces, si algún colega se anima, que se junte a nosotros para esta edición. Y después, claro, yo pienso que los profesionales, hoy con toda la tecnología que tenemos, podemos ir a una base de datos como PubMed o otra base de datos de artículos, colocar stuttering, porque la lengua de la ciencia es inglés, tener el artículo, traducir, poner el traductor para español y así podemos siempre mirar lo que está saliendo, a nuevas técnicas, metodologías, el conocimiento que va avanzando. Eso es siempre muy importante. Aquí nos hacen otra pregunta. ¿Nos puedes hablar sobre la estimulación transcraniana en tartamudez? Ok, esa es una pregunta muy interesante. Ya tenemos algunos estudios con ese tema. Los resultados son animadores. Yo puedo comentar lo que habíamos experimentado en nuestro centro. Ok, nosotros habíamos no directamente con la magnética, pero habíamos utilizado TDCS, no me recuerdo en español. Es también una estimulación, pero no tan profunda como la magnética. Y habíamos replicado un protocolo de unas colegas nuestras de Oxford y nosotros lo utilizamos con pacientes que tenían muy baja respuesta a la terapia fonoaudiológica. Y infelizmente los resultados no fueron buenos, pero hay que comprender que estamos estudiando distintos protocolos para aplicar este tipo de tecnología. Y estoy seguro que en un futuro muy próximo vamos a tener un protocolos adecuados y va a ser una realidad de fonoaudiólogos a trabajar utilizando estimulación neuronal, sea a través de transcranial magnética o otro tipo de estimulación. Aquí nos preguntan luditerapia. Gonzalo, ¿te sucede que al trabajar con tus pacientes comiences a tener también estos falsos inicios por efecto de las neuronas en espejo? A mí no, pero yo sé que hay gente que cuando trabajan con personas que tartamudean empiezan a tener más influencias. Yo no sé el motivo, yo no sé si son las neuronas de espejo. Hay gente que habla sobre eso y pasa con algunas personas. A mí y a mi equipo, en mi equipo nosotros somos 7 fonoaudiólogos que todos tartamudean de forma voluntaria cuando están trabajando. A nosotros no nos pasa nada. Pero en el pasado me recuerdo de una psicóloga que tenía ese problema también. Hay poco tiempo estaba en un curso y un colega nuestro también me comentó. Yo pienso que puede, más do que neuronas de espejo, no sé si tiene algo a ver con procesamiento auditivo o algo, no sé. Ok, aquí nos pregunta Proyecto Ernest que si nos puedes explicar más sobre la intervención directa de la tartamudez. Ok, una vez más, la edad es un factor esencial, ¿vale? Entonces, ¿qué pienso? Lo primero punto es muy importante que la persona comprenda que no es un unicornio, o sea, que no es rara o que no le está pasando algo muy extraño. O sea, el confort de la persona es una prioridad para nosotros altísima. El segundo punto, nosotros queremos que comprenda tartamudez, que sepa más sobre eso, porque queremos que se pueda cambiar la forma como piensa, la forma como se siente. O sea, ese trabajo cognitivo y afectivo para nosotros es muy importante. Para eso utilizamos mucho, por veces, hablando de adultos, otros pacientes que ya están muy bien, que ya no tienen ningún problema, que es una característica. Y hay, por ejemplo, personas que no son clínicos, pero son personas que tartamudean, que hace un trabajo de coaching también muy interesante y yo pienso que en un futuro puede haber una colaboración. Y entonces enseguida nos movemos para lo que llamamos identificar y desensibilizar. O sea, por ejemplo, el niño que saiba que es una gana, que es las repeticiones o que es una prolongación o todo esto. Pero para esto ser posible, claro, tenemos que explorar con la persona cómo se produce la habla.
Entonces exploramos la máquina de la habla, la respiración, la fonación, la articulación, el cerebro que controla todo, que yo puedo hablar muy rápido, puedo hablar muy lento, yo puedo tener bloqueos con mucha fuerza, yo puedo tener bloqueos, o sea, exploramos todo eso para hacer lo que llamamos desensibilización, para bajar la reactividad de la persona a estos momentos y después nos dirigimos para modificar de una forma más leve. Después podemos trabajar toda la habla, o sea, cambiar la velocidad, los inicios suaves, la utilización de pausa. A mí no me gusta mucho de trabajar habla lenta con los pacientes, solamente bajar un poco la velocidad, no de una forma no natural. Naturalidad es un concepto muy importante. Después podemos trabajar las habilidades comunicativas, porque hay personas que tartamudean, que desvían mucho la mirada, que el cuerpo está muy cerrado, que no se sienten confortables, que no son espontáneas, no tienen espontaneidad en su comunicación, y ese es un tema muy, muy importante. Entonces, y hay personas que necesitan también de trabajo de psicología porque tienen depresión, desarrollaron trastornos de ansiedad. Entonces, una vez más, yo pienso que depende mucho del caso que vamos a tener. Muy bien, ¿qué recomendaciones le darías a un paciente con tartamudez y a sus familiares? Lo primero, una vez más, a sus familiares yo recomendaría que salgan por la calle tartamudeando. ¿Por qué? Es muy difícil de comprender la experiencia de tartamudez si tú no tartamudeas. Muy difícil. Nosotros profesionales tenemos una idea aproximada, porque yo no sé cómo es el sentimiento de pérdida de control en una situación real. Entonces, yo pienso que es muy interesante para la familia comprender lo que este niño está experimentando, que lo haga en un café, en un restaurante y que lo experimente para mirar la ansiedad anticipatoria, cuando la persona se aproxima, cuando lo hace, qué está pensando el otro. Toda esta experiencia de desconforto, yo pienso que es importante. Valorar la comunicación del niño. En esta fase es importante, el niño tiene que sentir una aceptación incondicional de la forma como habla. Eso es súper importante. Y entonces eso tenemos que trabajar con la familia y con el niño. Dos, que el niño comprenda que no está haciendo nada. No es un error, no está haciendo un error, es algo que le está pasando. Y entonces manejar esto junto de los niños y que el niño comprenda que puede tartamudear, puede ser el presidente si quiere. En este momento en Estados Unidos tenemos Joe Biden en la corrida presidencial y es una persona que tartamudea. Entonces, esta es la información que tenemos que pasar, que si estos niños o estos pacientes, si el niño es feliz, si el niño se siente confortable, si el niño no hace tensión, no hace fuerza, si el niño se siente muy bueno comunicador, probablemente no va a tener un problema, mismo que la tartamudez no va a desaparecer. Entonces, manejar la expectativa de la familia es muy importante. Una vez más, transparencia en el proceso terapéutico. Yo pienso que eso es fundamental. Esta es otra pregunta que nos hacen. ¿La tartamudez se cura, desaparece, se controla? Ok, es una pregunta muy buena. La verdad sabemos que hasta una determinada edad es posible que desaparezca. Cuando un niño, hoy por ejemplo, he recibido un correo, niña que tiene 2 años y 2 meses, ha empezado a tartamudear y me preguntaron, ¿va a desaparecer? La verdad no hay ninguna forma clínica al día de hoy de saber si va a desaparecer, pero analizando los factores de riesgo, es una niña y sabemos que las niñas tienen mayor probabilidad de salir del cuadro de que los niños. Ha empezado muy temprano, sabemos que después de los 3 años y medio, más difícil de desaparecer, entonces mayor probabilidad de desaparecer. Es una niña con muy buen desarrollo del lenguaje, mejor. Es una niña que no es temperamental, porque sabemos que niños que tienen cambios de conductas más difícil, es una niña con buena atención. O sea, lo que quiero decir es que hay muchas variables que el profesional tiene que analizar para comprender si hay probabilidad o no. Entonces, yo diría que en niños abajo de los 6 hay probabilidad de desaparecer, sí. Entonces, se llama una tartamudez recuperada, pero la verdad, la investigación demuestra que estos niños, cerebro tiene diferencias.
mismo que ya no tartamudeen, siguen teniendo diferencias. Y por veces estos niños, cuando son adultos, con medicación vuelven a tartamudear, que es algo muy interesante, que después se quita la medicación y vuelve a estar fluido. Pero hay otros que van a seguir por su vida. Entonces yo diría que al día de hoy, a partir de una determinada edad, no hay cura para tartamudez, a pesar de hay relatos de personas que dejaron de tartamudear en edad de adulta. Ok, aquí nos preguntan que si nos puedes decir los nombres de los programas que tienen evidencia científica. Ok, entonces estábamos hablando en niños de Australia, LeadCamp Program, LeadCamp, este es uno. Después tenemos PALIN, Parent-Child Interaction, los nombres son en inglés, perdón, no sé cómo, no hay traducción para el español. Después tenemos un programa que a mí me gusta mucho, que es de Holanda, que se llama Restart, programa Restart. Después tenemos para adultos programa Camperdown. Y yo diría que estos, en términos de evidencia, son los que tienen más evidencia. Pero eso no significa que sean los que yo considere los mejores. Pero hay que comprender que hay una dificultad en estudiar intervención en tartamudez. Y ese que estoy haciendo en mi doctorado, porque es difícil de estudiar. Ok, nos preguntan cuáles son los elementos que determinan la severidad de la tartamudez. Muy bien. Entonces, nosotros hablamos mucho sobre la analogía del iceberg de la tartamudez, que significa que hay una parte que es visible, que son los bloqueos, repeticiones, prolongaciones, conductas secundarias, y después hay una parte que no es visible, que es la experiencia de la persona. Entonces, cuando yo estoy determinando gravedad, evalúo la parte de arriba, que la verdad que yo miro, y la parte de abajo, que es lo que la persona experiencia. Y eso para mí es fundamental. Porque si tú haces tu intervención y quizás ha bajado la frecuencia de 20% de tartamudez para 5%, pero nada ha cambiado en la vida de la persona, el tratamiento no ha sido efectivo. Entonces, para determinar la severidad, frecuencia, duración de los momentos, conductas secundarias visibles, o sea, toda esta parte más visible, y después utilizar instrumentos como el OASIS de Dr. Scott Yaros, que evalúa la experiencia de tartamudez de la persona. Yo pienso que es muy importante complementar las dos evaluaciones. Gonzalo, ¿qué opinas sobre los ejercicios de respiración y relajación en la tartamudez? Ok, entonces así. Esa es una pregunta muy típica y hay programas que yo pienso que lo trabajan muchísimo. Hay que comprender, uno, que relajar, claro que es bueno, pero si sigue teniendo mucho miedo, vamos a imaginar una situación concreta, mucho miedo, relajar no te va a ayudar. Tienes que perder el miedo y hay técnicas para eso. Entonces, claro que a mí también me gustan las masajes, pueden ser buenas, pero yo personalmente, y no hay evidencia que tengan resultado en términos de transferencia para las situaciones reales. Sobre la respiración, es muy importante comprender que la respiración es una parte fundamental de la habla, ¿no? Entonces, mucho de lo que miramos, como por ejemplo en los bloqueos, es una descoordinación entre la respiración y la habla. Claro que está descoordinada. Y lo que podremos trabajar es solamente un aspecto de muchas cosas que podemos trabajar, que es la coordinación entre la fonación y la respiración. Por ejemplo, trabajando las pausas. Por ejemplo, trabajando la velocidad del habla. Pero respiración aislada no sirve. Muy bien. Gonzalo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde tienes una página de internet? Sí, yo tengo, la verdad, utilizo mucho el Facebook, Instagram un poco. Nosotros tenemos, en muy pocas semanas va a salir nuestro website en español. En este momento el website está en inglés, que es istutter.center. En breve va a salir en español, la verdad no sé el nombre que vamos a utilizar. Y bueno, es muy ISO, es Facebook, Instagram y por ahí. ¿Hasta qué edad o cuándo determinas que un paciente lo das de alta de tartamudez?
Esa es una pregunta buenísima. Alta en tartamudez es un tema muy difícil, muy difícil. Yo pienso que es muy importante tener objetivos muy concretos con el paciente o con la familia. O sea, el objetivo no puede ser fluencia, porque si la tartamudez crónica, va a siempre tartamudear. Pero el objetivo puede ser que el niño se sienta súper confortable, que el niño no tenga conductas secundarias, que el niño se sienta muy confiante, que el niño consiga leer para la clase, hablar con sus colegas. O sea, objetivos muy concretos, como una lista, y cuando los atingimos, quizás puede ser una alta, pero en niños nosotros hacemos lo que se llama manutención, que es mismo niños que damos alta, vuelven de 6 en 6 meses o de un año en un año para nosotros mirarmos que no hay una recaída, un relapse. Muy bien. Eh, pues muchas gracias, Gonzalo, por todo. Ha estado súper interesante todo este proceso. ¿Cuál crees que sea el futuro de la tartamudez? ¿Hacia dónde vamos con todos los tratamientos de la tartamudez? Y yo pienso que el futuro es muy lindo. Uno, tenemos cada vez más gente con mucha pasión por el tema y mucha gente que está invirtiendo muchísimo en aprender más, en querer saber más. Y la verdad es muy interesante porque estoy mirando los saludos y ahí es un poco como una familia del trabajo. Hay mucha gente de muchos países que yo conozco y entonces me parece que el futuro es genial por gente apasionada y que sigue aprendiendo y todos aprendemos unos con los otros. Sin duda, estudiar más la eficacia de nuestras técnicas, ese es un punto. Mejorar la intervención temprana y el diagnóstico precoz, interactuando con los médicos, psicólogos, pediatras, todo, foniatras. Dos, los desarrollo de una evaluación muy más efectiva para comprender exactamente cuál será la mejor terapia basada en lo que estamos mirando. Tres, un trabajo en equipo con psicólogos, con psiquiatras, con foniatras, con pediatras y con grupos de autoayuda, con asociaciones, con fundaciones. Entonces, mi visión es que a pesar de hacernos muchos, seguimos siendo pocos. Porque, por ejemplo, en español estamos hablando de cómo por lo menos 4 millones de personas que tartamudean y estoy seguro que ni un por ciento ha hecho algún parte de su vida terapia. Entonces hay mucho trabajo que hacer y yo estoy seguro que como grupo, como comunidad científica, lo vamos a conseguir lograr y hacer toda la diferencia en la vida de estas personas. Y es exactamente eso que me apasiona en este trabajo, cambiar la vida de las personas. ¿Qué opinas de los grupos de autoayuda en tartamudez, de pacientes que tienen tartamudez? Yo opino que es muy importante comprender la distinción entre un grupo de autoayuda y un grupo terapéutico. Grupos terapéuticos tienen orientación terapéutica, hay objetivos específicos planeados por terapeutas, profesionales, fonodiólogos. Grupos de ayuda mutua son fundamentales porque compartiendo experiencias y hay estudios que demuestran eso, que el paciente que tiene un apoyo, el soporte de su grupo, es mucho más rápido el proceso, la transferencia es mucho más fácil. Entonces yo pienso que es súper rico poder tener ese apoyo y es fantástico asociaciones y fundaciones que los ayudan a criar y a dar a conocer, pero es muy difícil para el paciente al inicio, para muchos de ellos, se mover en un grupo de ayuda mutua. Entonces yo pienso que debe ser un objetivo terapéutico, que mi paciente se sienta confortable a frecuentar un grupo de ayuda mutua también. Gonzalo, ¿tú manejas algún curso online, algún diplomado online? Te voy a comentar, nosotros estamos en esto de la Universidad de Concepción, que este año, por cuenta de la pandemia, es online, y eso estamos hablando de algo que es académico, que es un título académico, y la verdad, muy en breve, nuestro centro va a tener algo que nunca, es algo totalmente nuevo, que nosotros vamos a certificar personas a través de nuestro centro, que será una parte online muy fuerte y después, si fuera posible, esperamos nosotros que todo cambie, también complementado con algunas situaciones presenciales y queremos también poder servir de red de poder que los pacientes nos procuren derivar a profesionales en los distintos países. En eso estamos trabajando ahora.
Gonzalo, ¿tienes alguna experiencia de personas con tartamudez en síndrome de Down o discapacidad intelectual? Yo no tengo experiencia personal. Estaba mirando que tengo acá un libro. ¿Puedo ausentar por un segundo? ¿Sí? Claro. Muchos saludos a todos los países. Gracias por conectarse. Recuerden que este video, la repetición, va a estar en el canal de YouTube de Carlos Manzano Foniatra. Ahí pueden ver y volver a verlo para recabar todos los datos importantes que mencionó Gonzalo. Ok, este libro es el único libro que yo conozco que existe, en la verdad, sobre tartamudez y síndrome de Down. Yo sé que es al contrario, que se llama Exploring Fluency in Down Syndrome, Explorar Fluidez en Síndrome de Down, y su autora se llama Monica Bray, y el libro es genial. Yo no tengo experiencia concreta, pero sí hay, la tartamudez en síndrome de Down, la verdad, es distinta. Hay unos autores alemanes que están proponiendo una nueva clasificación de tartamudez y lo llaman como una tartamudez sindrómica, porque hay otras síndromes que provocan tartamudez y tiene diferencias en términos de etiología. Pero sí, el trabajo, la verdad, las técnicas no son muy diferentes, pero comprendiendo las limitaciones cognitivas de estos pacientes, los recursos, algo, a cosas muy visuales, proprioceptivas, todo lo que sea lo más fácil para que estos pacientes lo puedan comprender. Aquí me hacen una pregunta de cuál es la edad del diagnóstico. Tienen mucha incertidumbre, sobre todo los papás. No hay edad. Si el niño tiene conductas primarias de tartamudez, puedes diagnosticar que es tartamudez. Pero sabemos que 80% de los niños que tartamudean, la tartamudez va a desaparecer. 80%, pero era tartamudez. Entonces lo puedes diagnosticar sin problema si el niño está tartamudeando. ¿Qué libros recomiendas para apoyar a los tratamientos de tartamudez? ¿Perdón? ¿Qué libros, qué bibliografía recomiendas Uy, en el tratamiento para de mí, tartamudez? mi Biblia es de profesor Barry Guitar, que es su último libro, que tiene más de 900 referencias bibliográficas de literatura científica sobre el tema. Entonces, mirar el libro de profesor Barry Guitar. Los libros de profesor Scott Yaros son buenísimos para quien trabaja con niños, que tiene muchas estrategias. Profesor Scott Yaros, él tiene un link online que hace venta de sus libros y tiene algunas cosas en español que vosotros pueden hacer download. Y también hay un libro que es un poco más antiguo, para mí me gusta muchísimo, que se llama, el autor es Peter Reinig. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por conectarse. Saludos a todos los países. Como les decía, si quieren volver a ver este video, lo pueden ver en Carlos Manzano Foniatra en el canal de YouTube. Gonzalo, te agradecemos mucho por conectarte. Gracias por darnos toda esta valiosa información y te mandamos muchos saludos. Y bueno, estamos organizando contigo alguna actividad en México que pronto vamos a anunciar. Y bueno, pues muchísimas gracias por tu ayuda y por tu tiempo. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y quería dar un saludo muy, muy especial a todos que estén en seguridad en este tiempo que yo sé que es muy, muy difícil, pero estoy seguro que cuando volveremos más fuertes do que nunca. Un fuerte abrazo a todos y una vez más, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Gracias a ti. Saludos a todos los países y saludos a México. Hasta luego. Gracias.